Hola a todos y bienvenidos una vez más al curso de comunicación, porque cuando se abre la puerta de comunicación, definitivamente todo es posible. Esta es una sesión 3. Quien les habla es el profesor Giancarlo Martiarena Pacheco, y el título de la sesión es La adecuación del texto. Les he traído dos imágenes. Muy bien. Ahora, quisiera que por favor respondan a cada una de estas preguntas, observando por supuesto estas imágenes. ¿Qué observamos? En el caso de la primera imagen, pues tenemos a un joven enamorado dirigiéndose a su amada. Incluso le ha colocado como nombre de perfil mi amor. Y en la segunda imagen encontramos a un joven dirigiéndose a su enamorada, a su amiga. Difícilmente, ¿no es cierto? Se dirige probablemente, también lo encontré por las imágenes que acompañan a este joven y también por la laptop, dirigiéndose a un profesor, de acuerdo a una autoridad, su profesora también podría ser. Entonces, la otra pregunta sería la siguiente. ¿Es adecuado el mensaje del joven a su enamorada en la imagen 1? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por supuesto, porque finalmente entre los dos existe una relación sentimental a lo que él se dirige hacia ella con la palabra amor y ella también lo responde. Incluso le dice, no amor, hay mucha cola, no voy a poder llegar a tiempo. Y en el caso de la segunda imagen, la pregunta sería, ¿será adecuado el tipo de lenguaje que emplea él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Él cómo se comunicaría con su profesor o su profesora? ¿Con un lenguaje informal? ¿Un lenguaje coloquial? ¿O acaso será un lenguaje formal? Así es, lo más probable es que sea un lenguaje formal, ¿no es cierto? Libre de vulgaridades, que no guardan relación fundamentalmente con lo del texto. Continuamos. ¿Cuál es la competencia que el día de hoy vamos a trabajar? Es la siguiente. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Así que hoy también vamos a producir un texto y para ello pues vamos a dar todas las indicaciones aquí precisamente. Veamos. El texto. Desde ahí empezamos. ¿Y qué es el texto? Para empezar, el texto proviene del latín textus, que significa tejido. Pero algunos se preguntarán precisamente qué tendrá que ver el tejido con el texto que todos conocemos. Para empezar, un texto está conformado por fibras, hilos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una de estas fibras se termina por romper? ¿Qué pasará acaso con este tejido? Pues definitivamente se va a deteriorar, se va a romper. Pues lo mismo sucede con el texto. No entiendo. ¿Cómo que con el texto? Pues fácil. El texto, si bien es cierto, no tiene fibras, pero sí tiene ideas. Ideas importantes, ideas principales. ¿Y qué pasa si una de estas ideas principales, por ejemplo, desaparecen o simplemente yo las omito? Pues ese texto definitivamente va a presentar serios errores. O simplemente no lo vamos a poder comprender o entender. Pues el texto, según la Real Academia de la Lengua Española, es el enunciado o idea o conjunto coherente de ideas o de enunciados. Estos pueden ser orales o escritos. Los textos pueden ser orales. Alguien te puede contar una historia, pues eso definitivamente es un texto oral. O los diversos textos que encontramos publicados, pues en libros, en revistas, en periódicos, o tal vez en un contenido virtual, etcétera. Todos estos son escritos. ¿Cuáles son las propiedades del texto? Tenemos en primer lugar la coherencia. Y la coherencia es el orden lógico de las ideas. También tenemos a la cohesión. La cohesión es la interrelación o el enlace de ideas a través de conectores o signos de puntuación.
también a través de los mecanismos de referencia. Eso lo vamos a ver en otras sesiones. Hoy, precisamente, nos vamos a dedicar a lo que es la adecuación. Esta sesión está dedicada a la adecuación. ¿Se acuerdan? Perfecto. Vamos a continuar. La adecuación. Entonces, ¿qué es la adecuación? Para empezar, es la correcta construcción del texto. Pero para que se lleve a cabo esta correcta construcción del texto, tenemos que considerar, importante, 4 elementos. La intención, el destinatario, el contexto y también el medio. La intención. Para empezar, todo texto tiene intención. Todo texto tiene intención, todo texto tiene un propósito, una finalidad. Ahora, este propósito o esta finalidad puede ser la de exponer, la de argumentar o la de narrar. Por ejemplo, un cuento, una leyenda, un mito, una fábula, etc. En el caso del destinatario, para empezar, tenemos que responder a una pregunta. ¿A quién le vamos a escribir el texto? Y para poder, en todo caso, responder a esa pregunta, hay que tener en cuenta 3 aspectos muy importantes. El lugar de procedencia, la edad de tu destinatario, de tu receptor, del lector del texto, y también incluso la ocupación. No es lo mismo escribirle una carta, por ejemplo, a un amigo de tu edad, que en todo caso, pues a una persona que es profesional en otro contexto, en otro ámbito. El contexto. Se toman en cuenta las características del entorno, es decir, la relación con el medio social. Por ejemplo, para poder entenderlo de una mejor manera, en el caso del contexto, si yo, por ejemplo, sé que debo quedarme en casa y no puedo disfrutar de actividades al aire libre, como por ejemplo, no puedo ir a la playa, ¿de acuerdo? Por esta situación de la cuarentena. Pero si alguien, por ejemplo, del extranjero, me escribe una carta y me indica, pues que está disfrutando de la playa en otro país, pues definitivamente esto no será adecuado al contexto, porque de alguna otra forma tiene que ser empático conmigo y saber pues que en mi país nos estamos privando de ciertas situaciones que a nosotros nos gustaría, pero por un tema de salud, una emergencia social, no lo podemos hacer. Finalmente, el medio, que es el recurso o canal por donde se transmite el mensaje. El mensaje puede ser tanto natural, a través, por ejemplo, del habla, a través de un idioma, o también puede ser artificial, mediante, en todo caso, los aparatos creados por el hombre. Un celular es un canal, obviamente, una laptop, una tablet, también los equipos con los que vienen pues acompañados estos instrumentos, el cableado, etcétera, todo lo que nos permite o nos facilita la comunicación a distancia, que por cierto, pues en estos momentos lo estamos empleando muchísimo. Continuamos. Entonces, los elementos principalmente de la adecuación del texto los tenemos aquí nuevamente, pero ya con preguntas puntuales para poder conocer mejor esta situación. Para empezar, la intención. Responde a la pregunta: ¿qué queremos transmitir? ¿Cuál es la finalidad y cuál es el propósito de nuestro texto? Destinatario: ¿a quién le escribimos este texto? ¿Quién va a leer nuestro texto? Acuérdense que hay que tener en cuenta también la edad del destinatario o del lector o del receptor, su ocupación y el lugar donde procede, lo hemos dicho. ¿Qué tipo de lenguaje es el que finalmente voy a utilizar? ¿Un lenguaje formal, coloquial, informal o técnico? El contexto. ¿Cuáles son las circunstancias de mi destinatario? ¿Cuál es su entorno? Y finalmente el medio. ¿Cuál es el canal o medio que empleará tu texto? Siempre es bueno considerar estas preguntas antes de elaborar tu texto, por supuesto. Vamos a practicar. ¿Qué les parece? Vamos a practicar.
A ver, veamos. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son dos grandes futbolistas reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, cuentan con algunas diferencias que los distinguen en un campo de fútbol. El portugués Ronaldo siempre quiere pasar a sus adversarios haciendo piruetas con la pelota. En cambio, el argentino Messi solo trata de amagar a sus rivales y pasarlos sin tantos lujos. Otra diferencia entre ellos es la actitud que toma cada uno fuera de la cancha de fútbol. Cristiano Ronaldo siempre hace noticia cuando declara sobre algún tema. Por el contrario, el argentino Messi es más reservado en declarar y casi nunca aparece como punto de críticas por haber dicho algo polémico. La fuente lo tenemos ahí, del diario Olé de Argentina. Y ahí tenemos principalmente a estos dos astros del fútbol. Y aquí los elementos de la adecuación del texto. ¿Cuál es la intención del texto? Pues la de informar. Esa es la intención. Ese es su propósito. Informar. Ahora voy a ser más preciso. Informar acerca de las diferencias de juego entre Messi y Ronaldo. ¿Cuál es el destinatario? ¿O quiénes forman parte del destinatario? Pues está dirigido a todos los que les gusta el fútbol. El lenguaje. Sí, también hay que hablar del tipo de lenguaje. En este caso es formal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, hablábamos de la palabra futbolista, no hemos dicho pelotero, por ejemplo. Pelotero está dentro de un nivel informal. Aquí hemos utilizado la palabra futbolista. El contexto. El contexto, valorar el tipo de juego de cada uno. Esa fue la situación. Y el medio, para empezar, ¿podrá ser natural? No, ¿no es cierto? Natural tendría que darse en una situación, por ejemplo, de contacto directo entre una persona y otra. Esto lo encontré en una página web, en un diario virtual, el diario Olé de Argentina. Por eso que es artificial. Fue publicado en un diario virtual, repito. Actividad número 1. Pues vas a redactar una carta dirigida a un familiar, amigo, amiga o alguien especial, ¿no? Alguien especial, tú sabes, alguien especial. También podría ser, por supuesto, dentro de esta cuarentena por el coronavirus. Así es. Entonces, ahí ya, por ejemplo, te estoy ayudando con un elemento. Ahí te estoy ayudando con un elemento. ¿Qué elemento será? ¿Será el medio o el contexto? ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos ahí un contexto. Pero también me vas a indicar cuáles fueron sus elementos, así como en el ejemplo anterior del texto de Messi y Ronaldo. Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta estos requisitos. Para empezar, debe contener mínimo una cara, debe abarcar una cara como mínimo. Vas a considerar todos los elementos de la adecuación del texto. ¿Cuáles son esos elementos? A ver. ¿Cuáles son? La intención, el destinatario, muy bien, el contexto y el medio, excelente. No te olvides de emplear una correcta ortografía, por supuesto. Siempre tienes que hacer las consultas a tu profesor. También puedes hacer la consulta a un diccionario físico o también virtual. Incluso aquí tengo principalmente el enlace o la página web. Tú puedes ingresar ahí a la página de la Real Academia de Lengua Española. Por ahí seguramente hay una pregunta. Profesor, ese tema de la carta lo vi pues años anteriores y quisiera que por favor lo haga recordar. Bueno, pues ahí tenemos una estructura bastante básica de la carta. El lugar y fecha, el saludo, el cuerpo de la carta, una despedida, la firma y opcionalmente una postdata. Muy bien, amigos, esto ha sido la sesión número 3 del día de hoy del curso de comunicación. Por favor, si les pido que a este videito que está publicado en YouTube, por favor se suscriban, le den like, compartan, por favor chicos, compartan y seguramente nos estamos viendo en otra oportunidad.
Hasta la próxima clase de comunicación.